Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San León Magno fue Papa entre los años 440 a 461. Se dedicó a enseñar a los fieles la verdadera doctrina, contra las numerosas herejías que dividían a la Iglesia en ese momento. También se interesó por la liturgia y escribió varios sermones y cartas de gran valor teológico. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y estamos celebrando esta memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos amigos, vamos a ponernos ante el Señor y humildemente le vamos a pedir perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre tu iglesia, edifica sobre la sólida piedra de los apóstoles. Por la intercesión del Papa San León, concédele permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia, para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios, y por la fuerza del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén y sus alrededores hasta Liria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura: lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de manejar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más este puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite. Él le respondió: administrador, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo.
Le respondió el administrador: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola parece un poco extraña, ¿verdad? Se alaba la acción, parece, de una persona que es deshonesta, ¿verdad? Burla de vea. Y aquí le dice justamente 20 barriles de aceite, le dice el primero. Entonces ahí el administrador le dice, bueno, 20, yo te voy a pagar de moña de 10, págase de día, aunque sea día la mitad, 50% de descuento, lo que sea, de 20 a 20, de pagarse de 10. Bueno, el otro le paga, a pobre lleva, le da ese dinero. Luego después le llama otro, ¿cuánto le debes? 400 quintales de trigo. Y enseguida les dice también, me tan delante de recibo, pero no te añade 300 inte, no te añade 300 inte. Bueno, y así entonces dice que el Señor, o sea, le alabó a este administrador porque fue demasiado astuto. Bueno, queridos amigos, ¿qué significa esto? Ante una pérdida total, como puede significar estos números, que significan algo ya, entre comillas, incobrable, ¿verdad? Sin embargo, Él es astuto y es capaz de nuevo de recuperar, no el 100%, pero por lo menos ñepia a poner, ¿verdad? Y eso es lo que vuelve a conseguir, y por eso el patrón lo alaba. Algo que ya estaba perdido, algo que prácticamente ya no se podía recuperar, Él lo ha recuperado de una manera muy astuta. Bueno, ahora termina, ¿y cuál entonces sería la enseñanza? Dice, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Nosotros que decimos que estamos en la luz, que estamos en la verdad, que hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que ser mucho más astutos. ¿Cómo tendríamos que, entre comillas, ¿verdad?, vender el producto que Dios nos ha dejado y ha puesto en nuestras manos, que es el reino de los cielos? ¿Será que vamos a ser astutos también nosotros? Taiko ñande kangu ahí, da bebé. Kangulo ahí, bebé ya pitaña mañana ñamongu ello imba bebé. Apeñan de yara, o quiero viaba y cueñan de lleva, quiero ya formal de muy pende pobre, de ya bojanguaisa. Y sin embargo, tantas veces nosotros preferimos quedarnos, holgazanear. Somos holgazanes, ¿verdad? Para predicar, para anunciar, para apoyar y hacer algo por el reino de los cielos. Ustedes saben, queridos amigos, que esto no significa simplemente en un apoyar con la mente, apoyar con nuestras ideas, porque y sobre todo ahora con todos estos proyectos, ¿verdad?, de la televisión, el primer canal católico que tenemos, estamos ahí por ahí que esto, que aquello, pero ¿saben qué? Pero después no te apoyan en nada, espero que por lo menos recen, ¿verdad? Pero cada uno tiene que sentirse verdaderamente por la evangelización, ¿verdad? Mover, hacer. ¿Verdad? Al final, este administrador astuto, o incluso podemos decir deshonesto, vuelve a recuperar aquello que ya era irrecuperable. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar abiertos a todos. Tenemos que tener la astucia necesaria para poder llegar a todos. Aquello que a nosotros nos parece que se ha perdido, sin embargo, tiene todavía solución. Y eso nos está enseñando aquí en este Evangelio. Al comienzo nosotros podíamos mirar y decimos que parece que se le está alabando la acción de una persona que es corrupta, ¿verdad? Pero la clave puede estar en la conclusión, ¿verdad?, que hace Jesús. Porque Jesús concluye aquí en su Evangelio, los hijos de este mundo son astutos, sagaces y despiertos para conseguir objetivos. Ellos son muy astutos, incluso para conseguir algo que para ellos ya estaba perdido. Pero y entonces consiguen de nuevo. A nosotros como cristianos, queridos amigos, también esa llamada vocacional de Dios nos dice lo mismo. Tenemos que ser astutos,
para conseguir la evangelización, que el reino de Dios se pueda instaurar. Pero upeana ñandeman de yayapota, upeana ñandeman de yacueta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que priorice la vida de oración y la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la comunión con los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre actuemos con sinceridad de corazón y superemos las hipocresías, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu Iglesia, para que en todo el mundo se acreciente tu rebaño y sus pastores, conducidos por ti, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Caray, guasoete, maranata.
leñerero puraje, toguero joru, penderera, pero majeva. Oparupi, leñerero puraje. Oparupi, leñerero puraje. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Quiero